Vamos a iniciar. Vimos la clase anterior en Introducción a la Microbiología que los microorganismos eran los seres vivos más pequeños que existen y necesitamos de un microscopio electrónico para verlos porque son demasiado pequeños. Una otra definición de lo que son microbios o microorganismos es un grupo de seres vivos abundantes en el medio ambiente y que necesito, como les repito, de un microscopio electrónico para verlos. Los puedo encontrar en forma celular aislada o formando pequeños grupitos llamados colonias. ¿Cómo se clasifican los microorganismos? Para facilitarnos el estudio, la microbiología ha dividido a estos microorganismos en grupos de acuerdo a sus características. Por lo tanto, se dividen en 4: los virus, bacterias, hongos y parásitos. Los virus son organismos biológicos pequeños que necesito de un microscopio electrónico para verlos. Estos virus, para verlos al microscopio electrónico, se necesita un aumento de lente de 10.000 hasta 20.000, 30.000 objetivos, así se llaman los lentes, para poderlos ver. Las bacterias son seres vivos unicelulares y procariotas. ¿A qué se refiere con procariotas? Su material genético, sea ADN, ADN, está disperso dentro de la célula. No está organizado ni cubierto por una membrana celular. Y son los microorganismos más simples que existen. De ahí tenemos los hongos. Aquí ya los hongos sí hay microscópicos y necesito del microscopio electrónico para observarlos, pero ya están más organizados a nivel celular. Aquí ya los hongos, su célula es eucariota, su material genético está organizado y ya organizado en un núcleo y poseen membrana celular. Ya no está disperso dentro de la célula. Y tenemos los parásitos. ¿Qué son los parásitos? Son aquellos seres vivos, ya un poco más grandes, también hay microscópicos, que viven a expensas de otro, porque a ellos, ¿qué es lo que les hace falta? No pueden obtener sus nutrientes y no pueden vivir si no invaden o se hospedan, porque se llama hospedero o reservorio aquel animal, persona a la cual ataca el parásito y vive a expensas de él, causándole daño o lesión. Ejemplo de virus. Aquí está nuestro famoso causante de la pandemia, el virus del COVID-19. Esta es una vista a microscopio electrónico de alta potencia. De ahí tenemos las bacterias. Esto es visto al microscopio bajo tensión, lo que es el Helicobacter pylori. Aquel que no da gastritis, no da úlcera. Aquí tenemos cómo se ven las esporas de los hongos al microscopio electrónico de alto aumento. Aquí vemos las esporitas de los hongos. Y los parásitos, estos son parásitos microscópicos, estos que ven como buitos, se conocen
o se llaman como yardias. Estos provocan diarrea y se ingieren por agua contaminada o más que todo. Pero dirán ustedes cómo se nutren los microorganismos. Los microorganismos, como dijimos desde la clase pasada, introductores, son seres vivos. Por lo tanto, los microorganismos, por ser seres vivos, también vamos a tener microorganismos autótrofos y microorganismos heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que son capaces de producir su propio alimento. No necesitan de un huésped o hospedero para poder obtener sus nutrientes. Entre ellos tenemos algunas bacterias microscópicas y algas microscópicas. Ellos son capaces de producir su propio alimento. Y tenemos también heterótrofos, que son los hongos, y algunas bacterias. Estas bacterias entran como heterótrofos, las bacterias descomponedoras. Cuando ustedes ponen un pedazo de carne al medio ambiente, por factores que influyen en el crecimiento de esta bacteria, van a empezar a descomponer y estas bacterias se conocen como heterótrofas porque lo que producen sirve de nutriente para otros seres. El tamaño de los microorganismos. Los microorganismos, como decimos, necesitan de microscopio electrónico de alta potencia para poder ser vistos. Los microorganismos más pequeños son los virus, porque necesitamos de un microscopio electrónico de alta potencia. Y los virus oscilan en un tamaño de 0.4 nanómetros a 5 micrómetros. Aquí vemos la escala. Y esta es la NM, que tienen a su esquina superior derecha, es el nanómetro. Eso es el tamañito de ese virus al microscopio y que representa, dice, 10 a la menos 9 de la escala métrica. 10 a la menos 9 es 0.90 para poner el 1 o el 5 o el 4. Esa es la escala. Y cuando dice micrómetros, esta es la abreviatura que se utiliza a nivel de microbiología, es 0 más 6 ceros y ponen el 1. Esto representa menos 6. Ese es el tamaño. Y va el tamaño de los microorganismos del más pequeño al más grande, siendo los virus los más pequeñitos, como les repito, hasta las células animales vegetales, que ya pueden ser vistos y son más grandecitos que los virus a microscopio óptico o microscopio compuesto simple. Pero, ¿cómo se reproducen los microorganismos? Los microorganismos tienen dos formas de reproducirse, lo que es la reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual, aquí es la propia célula para poder preservar la especie, la que se divide, sea por gemación o por bipartición, que es ejemplo de esta reproducción asexual, y se obtiene 2 seres por cada célula, pero esta célula que nace tiene las mismas características de la otra, genéticamente. Y la reproducción sexual,
Aquí son dos células iguales de la misma especie las que se encuentran y comparten su material genético y generan otras dos células, siempre manteniendo las mismas características genéticas y las mismas funciones. ¿Qué factores ambientales influyen en el crecimiento microbiano? Tenemos que incluir la temperatura, los nutrientes, el pH, el tiempo, la disponibilidad de agua y el oxígeno. ¿Cómo influyen los nutrientes al microorganismo? Los microorganismos necesitan de alimento para poder crecer. Entre ese microorganismo tenga mayor cantidad de proteína y azúcar en lo que es su constitución o su constitución para poder crecer y nutrirse, va a aumentar más el crecimiento, porque es el combustible que le hace poder multiplicarse y crecer. Necesita de ese combustible, más que todo proteínas y azúcares para poder vivir. Lo que es la disponibilidad del agua. Se sabe que los mohos y las levaduras necesitan de poca cantidad de agua para crecer. Ejemplo de ello es cuando ustedes dejan un pedacito de pan en una bolsa, en un recipiente. Ha estado expuesto al principio al medio ambiente y empieza con los días a ponerse negrito y a crecer. Ese es el moho. ¿Le pusieron agua al pan? No. Tomó de la humedad poca del ambiente y empezó a crecer, a multiplicarse. También eso es ejemplo de los nutrientes que toma el moho del medio ambiente para poder crecer. El oxígeno, ¿cómo influencia el oxígeno a los microorganismos? Aquí el oxígeno va a influenciar al microorganismo a nivel de la velocidad de multiplicación. Hay bacterias anaerobias y aerobias. Las aerobias aumentan porque están expuestas al oxígeno, mayor número, mayor producción de ellas para cumplir una función. La temperatura. Los microorganismos son altamente sensibles a la temperatura. Ejemplo de ello es cuando ustedes ponen a hervir agua contaminada para poder beberla. Pero tiene que ser a alta temperatura para que se destruya. Tiene que llegar esa agua a un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Caso contrario sucede cuando descendemos la temperatura a menos 0 grados centígrados. Algunas bacterias y virus se destruyen también a baja temperatura, pero no todas mueren. Hay evidencia de ello, de que a menos 20 grados Celsius, a menos 40 grados Celsius,
todavía se han encontrado bacterias, virus, vivos. Entonces, hay influencia bastante. Los microorganismos a veces no mueren por la temperatura, pero sí hay evidencia de que a mayor temperatura se destruyen. Caso contrario, cuando se congela. ¿Y cómo influye el pH? El pH es una escala de acidez. Todos los microorganismos, todas las células tienen un pH, sea este ácido, sea este básico. Se tiene que la mayoría es un pH ácido el que tiene que tener. Si ya es básico, son raras las bacterias que sobreviven a un pH básico. Y oscila el pH de los microorganismos de 3 a 6 el pH. ¿A qué me refiero esto? El pH es una escala de 1 a 14, considerándose neutro llegar a 7. De ahí pasamos a lo que son las ramas de la microbiología. Que yo sé que algunos de ustedes lo investigaron y más o menos saben, pero vamos a retomarlo. La bacteriología es la rama de la biología que estudia las bacterias y arqueobacterias. La micología estudia los hongos. Utilidad de la micología, alta utilidad, es a nivel de medicina y de microbiología, porque a través del microscopio electrónico se ha podido ver con mayor perfección y poder estudiarlos. Lo mismo la virología, que estudia los parásitos intracelulares, o sea, los microorganismos pequeñitos que nos invaden y nos enferman, nos producen daño y lesión. Y la parasitología son los parásitos, que como les dije son microorganismos que viven a expensas de otro, porque ellos no tienen la capacidad de producir su propio alimento. Entre ellos entran los protozoos, que son organismos unicelulares, por lo tanto son procariotas, y los metazoos, que son pluricelulares, sean estos los helmintos, que son los gusanos. La solitaria, Ascaris lumbricoide, mejor conocido popularmente entre nuestro pueblo como lombrices. Y esto es lo que yo tengo para compartirles con ustedes.